Para hablar de este nuevo capítulo en Apple, si Steve Jobs no la acompaña, está con nosotros Carlos Ruiz de la Escuela de Negocios IPADE. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Con esta renuncia, indudablemente las acciones de Apple están sufriendo, perdieron un 5%. ¿Cómo ve el futuro de este gigante? Bueno, cada vez que Steve Jobs ha anunciado que deja Apple, las acciones caen, pero curiosamente después se recuperan. De hecho, la semana pasada, por unos momentos, Apple fue la compañía mejor valuada de la bolsa, superando incluso a Exxon, que vende como 6 veces. En cuanto al futuro de Apple, hombre, yo creo que hay que comparar a Steve Jobs con ese otro gran americano innovador que fue Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fundó General Electric en 1890 y bueno, después falleció y General Electric sigue siendo una de las compañías más innovadoras y más importantes de Estados Unidos. Esperamos que lo mismo pase con el equipo de Apple que deja Steve Jobs. Carlos, y si lo comparamos con alguien más contemporáneo, por ejemplo, con la salida de Bill Gates de Microsoft, ¿qué diferencias podría haber entre uno y el otro? Que normalmente son dos gigantes tecnológicos que comenzaron muy de abajo y llegaron muy, pero muy alto. Bueno, con todo respeto, porque por supuesto lo que ha hecho Bill Gates es impresionante, además es un gran filántropo. Sin embargo, él no ha creado industrias, él aprovechó una industria, como usted bien dice, en su momento naciente, y aprovechó para volverse el estándar de software, pero la diferencia con Jobs es que él ha creado industrias como el iTunes, como la industria de la música en línea, como el smartphone, como el renacimiento del iPad. Es una persona que ha seguido muy de cerca las necesidades del usuario, no ha tenido miedo a incorporar tecnologías externas y ha armado modelos de negocio muy interesantes, bueno, que han hecho de Apple lo que es ahora. Yo creo que sí hay una diferencia. Jobs fue nombrado recientemente el CEO de la década por la Harvard Business Review. Indudablemente se lo considera a él la fuerza creativa que ha impulsado a Apple a convertirse en una de las mayores empresas del mundo, la de mayor capitalización, como usted bien decía al comienzo de esta entrevista. Pero indudablemente él empezó muy de abajo. Estaba escuchando una entrevista de él hace ya varios meses que dice que comenzó en un garage y luego convirtió. ¿Por qué no nos cuenta precisamente esto que es realmente interesante? Cómo un hombre con una idea, comenzando muy de abajo en este garage, llegó a formar esta empresa, una de las empresas más importantes del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su fórmula? Es un ejemplo muy interesante. Él empezó a trabajar en Hewlett Packard en 1972 y ni siquiera como empleado, sino como empleado, digamos, interino, y ahí se hizo amigo del otro fundador de Apple, que fue Steve Wozniak, y se les ocurrió hacer una computadora personal. Fueron con la idea con la gente de Hewlett Packard, la gente de Hewlett Packard no compró la idea, y entonces ellos fueron realmente los creadores de la computadora personal, que fue la Apple I, después la mucho más famosa Apple II, salieron a bolsa en 1981, inmediatamente Steve Jobs se hizo billonario, después crearon nuevos conceptos, como fue el concepto de la Macintosh, que ahora vemos muchas cosas de la Macintosh en las PCs, como el ratón, como las ventanas, como ver a colores la pantalla y ver lo que estábamos haciendo. Después contrató a mediados de los 80, contrató a un director profesional, a John Sculley, para que se hiciera cargo de la dirección de la empresa, y John Sculley organizó echarlo fuera de Apple en 1984 con la anuencia del resto del consejo, y él se fue, y ese fue, digamos, su renacimiento. Se fue, compró un estudio de cine, que después se volvió Pixar, una compañía que es un ejemplo muy interesante de lo que es innovación, una compañía que fue la primera que empezó a hacer grandes éxitos con películas de dibujos animados, una compañía que ha ganado 22 Óscares, y una compañía que lo ha vuelto, cuando Pixar fue adquirida por Disney, en el principal accionista de Disney. Es muy importante señalar esto porque cuando Steve Jobs dejó Pixar, bueno, Pixar sigue siendo tan exitosa. Lo volvieron a llamar a Apple a fines de los 90, por ahí de 98. Apple estaba en muy malas condiciones, Apple estaba a punto de cerrar sus puertas, estaba perdiendo dinero. En aquel entonces la acción de Apple valía $10, actualmente vale, con esta caída que dijo usted ayer, debe andar por $360. Es decir, ha subido su valor 36 veces en casi 10 años.